vaso que contiene moléculas de un gas, ¿verdad? Si la presión es baja, el volumen es alto. A diferencia del lado derecho de su pantalla, la presión es alta, el volumen va a ser bajo. Entonces la presión, el volumen de un gas siempre va a variar inversamente a su presión y a la temperatura constante que tenemos. En un ejemplo es el gas que se puede comprimir en un volumen más pequeño con una presión más alta, ¿verdad? Entonces, un pulmón que tiene menor distensibilidad, generalmente las paredes de los alvéolos tienen una mayor presión para poder generar un buen volumen. O sea, cuando yo inspiro y si las paredes de los alvéolos tienen ya cierta fibrosis, se va a generar una mayor presión para poder meter volumen. Entonces ese volumen no será el mismo que si yo tengo una distensibilidad bastante buena. Entonces unas paredes que generan una presión muy alta van a generar que el volumen caiga. Entonces las enfermedades pulmonares que generan procesos de mayor presión generada al meter un volumen, pues eso va a generar que el volumen caiga. Y entonces la ley de Boyle-Mariotte se cumple, ¿verdad? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? Cuando la presión inspiratoria es constante y se desplaza el diafragma, entonces si hay una mayor resistencia, el volumen será bajo, pero si la resistencia es bastante reducida, el volumen va a ser mucho más fácil que entre hacia la vía respiratoria inferior. ¿Sí? La ley de Charles dice, a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Entonces, tenemos la presión aquí en su esquema del lado derecho, tenemos una presión constante, 755 milímetros de mercurio, que es lo que se genera cuando yo inspiro dentro de la presión atmosférica que se va a generar cuando yo inspiro. Si yo tengo una presión constante, ¿verdad? El volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Entonces, aunque yo tenga una presión constante, si la temperatura disminuye, en el caso de la parte inferior, ¿qué va a pasar? El volumen va a bajar. Pero si la temperatura se mantiene en el rango del humano, el volumen va a ser constante. Entonces, a temperaturas bajas, ¿qué va a pasar con el volumen? El volumen también baja, aunque tenga yo una presión constante. Entonces, yo no puedo perder, es lo que preguntaba en la clase anterior su compañera, yo no puedo perder temperatura porque entonces la convección se pierde. Y si no hay convección, ¿qué pasa con las moléculas de cualquier gas, en este caso del oxígeno? Pues las moléculas no toman velocidad, disminuye su velocidad y no pueden entrar hacia las vías aéreas más pequeñas, o sea, hasta los alvéolos, y entonces el volumen va a caer, ¿sí? Entonces, la ley de Charles se presenta cuando yo tengo una temperatura constante en mi organismo, ¿verdad? Y la otra, que es la ley de Gay-Lussac, a volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos que el volumen es constante en los dos recipientes, ¿verdad? Pero la temperatura, ¿verdad? Si se modifica, en este caso, si ven las dos temperaturas de los dos recipientes, están a diferentes grados centígrados. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión? La presión a temperatura menor, la presión que se va a generar, pues es menor, ¿verdad? Y entonces, si la temperatura es mayor, entonces la presión también va a aumentar. Entonces, ¿qué va a pasar si hay buena presión, si hay una buena temperatura? Pues va a entrar buen volumen. Entonces, hay que tomar en cuenta las dos leyes porque aunque se pueden referir a lo mismo, siempre hay diferencia en una o en otra. En la anterior vimos que a presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. La ley de Charlie, la ley de Gay-Lussac dice a volumen constante, ¿verdad? Una es a presión constante y el otro es a volumen constante. La presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Entonces hay que tomar en cuenta estas variaciones para que podamos
entender fácilmente el concepto de cada una de estas dos leyes. ¿Sí? Es la aplicación ante la temperatura normal en un paciente que tiene posteriormente fiebre. Bueno, ¿qué va a pasar con ese paciente? Pues va a aumentar la presión dentro de la vía respiratoria, ¿verdad? Pero hace que las moléculas se muevan con más velocidad y el volumen será mayor. Entonces, siempre nos va a afectar el que la temperatura esté baja o esté alta en el caso de los humanos, ¿verdad? Siempre nuestra temperatura va a ser de 37 grados centígrados. Bueno, entonces la diferencia de las dos, no nos vamos a meter aquí porque son cuestiones bueno, definir las diferencias entre una y otra dependiendo de las fórmulas que se dan para tratar de diferenciar cómo se comporta esto, porque pues esto ya generalmente se los enseño más a los residentes y se van a hacer un poco, se les va a complicar el tener la definición como explicada por fórmula, entonces mejor quédense con lo que ya habíamos comentado. Nos vamos a saltar esta diapositiva para que sea más fácil el que podamos seguir explicando las demás leyes de los gases. La otra ley que creo que aquí nos habíamos quedado, es la ley de Graham. La velocidad de difusión de un gas a través de una membrana es directamente proporcional al coeficiente de solubilidad del gas e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. ¿Eso qué quiere decir? Que un gas, entre mayor capacidad en su coeficiente de solubilidad tenga, así como el peso molecular, pues va a ser más fácilmente que atraviese una membrana semipermeable. Eso ya lo habíamos mencionado en relación al coeficiente de solubilidad que tiene el oxígeno en relación al CO2, ¿verdad? Ya habíamos dicho que el coeficiente y el peso molecular va a ser para el CO2 mayor, por lo tanto, su relación en cuestión de difusión va a ser de 20:1, ¿verdad? La otra ley es la ley de Henry, que nos dice que la solubilidad de un gas en un líquido es proporcional a la presión parcial ejercida sobre cada gas y a su coeficiente de solubilidad a temperatura constante. Esta ley nos dice, o más bien para que entendamos más fácilmente, es como los refrescos embotellados, ¿verdad? Que para mantener una condición pues de que los refrescos no se echen a perder, lo que les meten es gas carbónico y el gas carbónico es un conservador. Un aparato lo que hace es meterle gas a presión sobre el líquido y si es el gas carbónico o el CO2, pues acuérdense que el coeficiente de solubilidad es muy elevado y el peso molecular también. Entonces, si yo le genero una presión constante a ese gas, lo que voy a hacer es que tenga una mayor solubilidad sobre los líquidos. O sea, la cantidad de gas que se disuelve en un líquido dependerá de la presión que se ejerce sobre el gas y el coeficiente de solubilidad del gas a temperatura de cada uno de estos líquidos, ¿verdad? O de cada uno de estos gases. Entonces, pues nosotros cuando nos respiramos generamos una presión dentro de los alveolos. Y esa presión que se genera sobre los alveolos y evidente, por el hecho de meter volumen y también se transmite hacia los gases, en este caso hacia el oxígeno, lo que estamos generando es lo mismo que pasa con las embotelladoras de refrescos. Estamos generando presión sobre los gases y esa solubilidad que pueda tener el gas va a ser más fácil que pueda ingresar hacia los líquidos corporales, en este caso al plasma, ¿verdad? O hacia el eritrocito, que también está lleno de líquido. Entonces, la ley de Henry se cumple. La aplicación clínica ya habíamos comentado que vamos a mencionar sobre lo del buzo, que regresa a la superficie atmosférica. Entonces la presión parcial sobre los distintos gases corporales va disminuyendo. La solubilidad de los gases, por lo tanto, también disminuirá. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si un paciente, o más bien un buzo que está a diferentes niveles por debajo de la superficie atmosférica, o sea, dentro del mar,
a diferentes niveles, la presión que va a generarse sobre el aire que está respirando, en este caso todo el oxígeno que viene de su tanque eh, para bucear, la presión que se va a generar sobre el gas, pues va a ser mucho mayor. Y entonces la solubilidad de ese gas va a ser muy fácilmente sobre nuestros líquidos corporales. Si el buzo llega a elevarse hacia la superficie atmosférica, la presión que ejerce el agua pues va a disminuir y entonces todos los gases gaseosos que están disueltos en líquidos, que ya se formaron gases líquidos, entonces se van a volver gases gaseosos. Y si no le doy tiempo a salir a la superficie a cada determinados metros, eso le llamo sistema de descompresión. Si no le doy ese tiempo para que no haya un cambio brusco de los gases líquidos a gases gaseosos, si no le doy tiempo, entonces, ¿qué le pasa al buzo? Pues empieza a formar burbujas dentro de su sangre y entonces puede hacer émbolos de aire al cerebro, al corazón, al pulmón y comportarse como una tromboembolia gaseosa. Entonces, la cantidad de gas necesaria para saturar un líquido varía en forma proporcional a la presión ejercida por el gas sobre la superficie del líquido. Prácticamente sigue siendo lo mismo. Si la presión desciende repentinamente a un estado sobre la saturación, genera una liberación rápida del gas en forma de burbujas. No sé si alguien de ustedes haya ido a bucear alguna vez. Oiga, ¿Alguno lo ha Doc, hecho? es por eso que cuando, o sea, que no dejan a los que vayan a bucear que tomen algún vuelo, por lo mismo de que siguen teniendo como los gases gaseosos y no líquidos. ¿No dejan tomar qué? Perdón, no le escuché. Un vuelo. No sé, no, en realidad aquí el proceso de un paciente que va a bucear, lo que debe saber básicamente es que la presión barométrica a la que está uno a nivel del mar es de una atmósfera, ya lo habíamos comentado, pero si usted desciende de 10 a 20 metros por debajo del nivel del mar, entonces, ¿qué pasa? La presión atmosférica va a aumentar, se vuelve de una atmósfera a dos atmósferas. Entonces, si la ley de Henry la conozco y yo le genero más presión atmosférica o más atmósferas sobre el oxígeno que estoy respirando por debajo de los 10 a 20 metros, ¿qué va a pasar? Estoy aumentando al doble la presión atmosférica que yo estoy teniendo fuera del mar. Si yo ya entro a un nivel por debajo de 10 a 20 metros, ¿qué va a pasar? La presión atmosférica aumenta a 2 atmósferas. Entonces, qué se le sugiere al que hace buceo? Pues que se tenga cierta cantidad de tiempo para que la presión vaya disminuyendo conforme se va yendo hacia la superficie del nivel del mar. ¿Para qué? Para que los gases líquidos que entraron a mi organismo, esos gases líquidos, al ejercer menos presión atmosférica, no se vuelvan rápidamente gases gaseosos y no hagan émbolos gaseosos. Entonces, si tú bajas a 20 a 30 metros por debajo del nivel del mar, entonces tu presión atmosférica aumenta a 3 atmósferas, ¿sí? Y si bajas a más de 30 a 40 metros, entonces tu presión atmosférica va a generarse 4 atmósferas. Entonces, ¿qué les dicen a los buzos? Usted cada determinados metros tiene que mantenerse de 15 a 20 minutos o media hora para que sus gases líquidos que está usted inhalando a través del tanque de oxígeno no se vuelvan gases gaseosos inmediatamente, sino vayan poco a poco generándose menor presión para que esos gases líquidos no se vuelvan burbujas dentro de su sangre y no haga émbolos gaseosos. Si les pide a alguien que no suban a un avión las primeras 24 horas, 12 horas después de haber buceado, pues yo creo que lo hacen más que nada
por precaución, porque no tengan una descompensación por modificar la altura a la cual bucearon y a la cual van a subir. Pero bueno, eso va a depender mucho de tu capacidad cardiovascular que tengas. Probablemente una persona que sea adulta mayor no sería muy conveniente, porque imagínense si alguien bucea con a nivel del mar de 10 a 20 metros, que es lo habitual que no pasen más allá de 10, 20 metros, 30 metros, uno debe saber que hay presiones atmosféricas importantes cuando uno se mete al mar o cualquier estanque que pueda tener esa profundidad. No puede subir tan rápidamente a la superficie porque si no, la ley de Henry se pierde. Y entonces, ¿qué te va a pasar dentro de tu organismo? Lo mismo que la Coca-Cola. En el momento que tú abres la Coca-Cola, ¿qué le pasa? Todos los gases carbónicos que están disueltos en líquidos se vuelven burbujas. ¿Sí me explicó? Sí. Sí. ¿O no quedó bien explicado? Yo creo que es muy entendible eso, ¿no? ¿Qué le pasa a un paciente que está, en este caso, o a cualquier persona que pueda ser astronauta, que se vaya a la luna? ¿Por qué requiere un traje de astronauta? Lo que tiene el traje de astronauta es que le está generando presión atmosférica. En el momento en que su traje de astronauta se rompe, ¿qué es lo que pasa? Se pierde la presión atmosférica que está generando ese traje de astronauta. Y entonces, ¿qué le va a pasar a sus gases que están inspirados, que se están manteniendo dentro de los eritrocitos y del plasma? Inmediatamente que pierdes esa presión del traje de astronauta, pierdes la presión. Y entonces la ley de Henry deja de cumplirse. Y lo que va a pasar es que el paciente va a sacar todos los gases gaseosos, todos los gases líquidos en gases gaseosos. No sé si alguna vez le han puesto un poco de sal a algunos gusanos y a veces se hacen como burbujas todo su cuerpo. No sé si alguna vez lo han hecho de niños, ¿verdad? A veces se nos dice como algo chistoso que podemos ver o algo gracioso o algo llamativo ponerle sal a los gusanos. En mi pueblo así lo hacíamos y los gases, los gusanitos pues explotaban. Bueno, ese es otro mecanismo, pero así tendríamos la condición de un astronauta de perder su presión atmosférica dentro de su traje en el momento de que anda en el espacio. Por eso no podríamos nosotros vivir fuera de la atmósfera terrestre porque perderíamos la presión atmosférica y la ley de Henry no se cumpliría. ¿Sí me explicó? Yep. Bueno, entonces la otra ley es la ley de Avogadro. El volumen de un gas ideal a presión y a temperatura constante es directamente proporcional al número de moles. Entonces aquí tenemos, para que entendamos esta ley, debemos de saber que el ejemplo más fácil de explicarlo es que hay diferentes tipos de anestésicos y los diferentes tipos de anestésicos, sobre todo los que son a través de gas, ¿verdad? Como el sevoflurano y el desflurano, ¿verdad? Tienen diferente peso molecular o tienen diferente volumen porque tienen diferente peso molecular, ¿verdad? El desflorano es un anestésico que ocupa un mayor volumen. ¿Por qué? Porque tiene un número de moles mucho mayor que el sevoflurano. Entonces, hay, como ya dijimos, muchos de los gases o más, no muchos de los gases, sino todos los gases que existen en la Tierra tienen diferente número de moles. Entonces, cada uno de estos gases, en este caso oxígeno y el CO2, que son los más importantes, pues tienen diferentes peso molecular. ¿Quién tendrá más volumen, el oxígeno o el CO2, de acuerdo a su número de moles o al peso molecular de cada uno? ¿Quién tendrá más volumen, el CO2 o el oxígeno? ¿El CO2?
Pues el CO2, que ya lo comentamos, ¿no? El peso molecular del CO2 es mayor, por lo tanto, el volumen de ese gas a una presión y temperatura constante es directamente proporcional al número de moles. Entonces, entre más número de moles tiene ese gas, el volumen del gas será mayor y entonces la ley de Avogadro se cumple, ¿sí? Entonces, la otra, bueno, esta es la última diapositiva acerca de todas las leyes de los gases, ¿verdad? Ya habíamos visto la ley de Dalton, la ley de Puiseux, la ley de Boyle-Mariot, la ley de Gay-Lussac, la de Charles, la de Graham, la de Henry y la ley de Avogadro. Si uno pudiera entender que todas estas leyes se cumplen cada vez que yo hago un ciclo respiratorio, cada vez que inspiro y expiro, todas las leyes se cumplen, todas estas leyes se cumplen. Entonces, ¿por qué se cumplen? Porque nosotros tenemos una temperatura constante, ¿verdad? En un sistema cerrado, donde vamos a tener diferentes presiones, ¿verdad? Y diferentes volúmenes, y esto va a depender mucho de las características anatómicas que tenga cada paciente. En algunos pacientes que tienen problemas tanto de temperatura como de presión por cambios en la anatomía o en la estructura del pulmón, entonces estas leyes no se van a cumplir por completo y van a empezar a modificarse. Por eso, para entender esto, si un paciente está desaturado, está teniendo problemas de difusión de gases. Una de estas leyes no se está cumpliendo. En un paciente séptico, como que tiene fiebre, ya les dije, si tiene fiebre, pues evidentemente la temperatura está modificada. Si tiene fibrosis pulmonar, la resistencia está modificada. Si tiene un problema de asma, la resistencia está modificada. Entonces, ya habíamos comentado que la difusión de los gases va a depender sobre todo de que tengamos que tengamos convección, que tengamos difusión simple, que tengamos una vía aérea adecuada, una permeabilidad adecuada del sistema respiratorio, en este caso de membranas, y una buena circulación. Si estas cinco características que vamos a tener en nuestro sistema respiratorio no están normales, entonces las leyes de los gases no se van a cumplir y entonces el paciente va a empezar a tener que problemas de difusión de gases. Entonces, estas leyes, si tratamos de irlas uniendo una con una, entonces, o una tras una, vamos a entender fácilmente cómo es que se lleva a cabo la difusión de los gases. No sé si hasta aquí haya algún comentario, alguna condición que no se haya entendido. No, doctor. No, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, por hasta aquí tenemos el tema de fisiología pulmonar, ¿sí? ¿Qué iba a comentarles? Vamos a empezar con el otro tema, que eso es importante, que vayamos entendiéndolo. Para eso vimos lo que es fisiología pulmonar, ¿sí? Bueno, entonces, donde se terminen los 10 minutos, les mando la liga y nos esperamos 8 minutos para que se actualice. Entonces, vamos a ver este tema que es de espirometría. Ya habíamos visto que el valorar la función pulmonar y definirla, si de verdad está en unas condiciones adecuadas para que se cumpla la fisiología, podemos realizarla mediante un estudio que se llama espirometría. Es un importante examen que determina la fisiología de los pacientes y de su función respiratoria. O sea, podemos determinar si de verdad ese pulmón o ese sistema respiratorio está bien o tiene algunos problemas. Esta prueba, que mide el aire que se puede inhalar y exhalar de los pulmones durante varias maniobras de remoción y qué tan rápido se realiza. La espirometría, junto con la gasometría arterial, son los exámenes más extensamente usados en la clínica y que nos dan rápidamente un diagnóstico y el manejo de los pacientes con enfermedades pulmonares o cardíacas. Entonces ya veremos las indicaciones más adelante de lo que se tiene que realizar en un paciente cuando tienes ciertas
manifestaciones respiratorias. No sé si alguna vez han visto los espirómetros. Los espirómetros pues, son sistemas donde un paciente mide el aire que le entra a un sistema y nos da ciertos valores, ¿verdad? La espirometría puede ser simple, o sea, consiste en solicitar al paciente que expulse todo el aire de sus pulmones durante el tiempo que necesite para ello. Una espirometría simple se realiza simplemente teniendo una respiración normal, ¿verdad? Pero la que nos interesa para el estudio de los pacientes es la espirometría forzada. La espirometría forzada, ¿qué pasó? La espirometría forzada se realiza tras una inspiración máxima y se pide al paciente que expulse todo el aire y que sea capaz en el menor tiempo posible. O sea que un paciente que está haciendo una espirometría forzada, lo que le pedimos es que meta aire completamente lo más que se pueda y que saque el aire lo más rápido posible. Lo más rápido posible, que saque todo el aire lo más rápido posible y que lo haga por lo menos en menos de 3 a 5 segundos, todo el aire que ha inspirado, para que el espirómetro pueda medir lo que a mí me interesa medir en todos los pacientes, ¿verdad? Entonces, verán aquí que la espirometría simple mide diferentes condiciones, como es lo que ya habíamos mencionado en relación a los volúmenes y capacidades, ¿verdad? Volumen total, que es el volumen corriente, la capacidad vital, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen residual, la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total. Pero la espirometría forzada, que es la más empleada para valorar la función de un paciente que posiblemente tenga sospecha de patología pulmonar, lo que nos interesa es valorar la capacidad vital forzada y el volumen expirado máximo en el primer segundo. ¿Sí? Eso es lo que más me interesa determinar en una espirometría forzada, la capacidad vital y el volumen expiratorio máximo en el primer segundo. Eso también nos lo valora una espirometría simple, pero lo que más me va a ayudar a valorar un paciente para determinar si su fisiología pulmonar es buena o tiene patología es una espirometría forzada. Y lo que yo voy a determinar es principalmente la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio máximo en el primer segundo. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Es una prueba sencilla y muy útil de la función pulmonar para determinar patología. Es medir la expiración forzada, que es lo que ya habíamos mencionado. Aquí en una gráfica tenemos una espirometría, ¿verdad? El paciente ha metido volumen corriente máximo, y en ese momento mido lo que puede sacar de aire total durante el primer segundo y ahí me mediré el FEP1, ¿sí? El volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Por eso se llama volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y después mediré el total de la capacidad vital forzada en los siguientes segundos. Generalmente es de 3 a 5 segundos. O sea, en el primer segundo mido el volumen el volumen de expiración forzada en el primer segundo y después al final de la expiración forzada, la capacidad vital forzada. ¿Sí? Hasta aquí no hay duda. Eso es lo que más me interesa. Es lo que más me interesa. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos un volumen expirado total, que es la capacidad vital forzada, ¿verdad? Que es lo que vimos acá. Cuando nosotros tenemos un volumen expiratorio
total, que es la capacidad vital forzada, si yo no tengo arriba de un 80% de todo el volumen, si yo no saqué arriba del 80% del volumen total, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener un grado de restricción. Voy a tener un grado de restricción. O sea, ¿qué quiere decir? Que el pulmón está rígido, no se mueve. Debería de moverse bien. Pero si yo tengo una capacidad vital forzada reducida, menos del 80%, entonces tendré una restricción. Y aquí tenemos el grado de restricción. Si en mi espirómetro me dice que tengo menos del 80%, ya tengo una resistencia, una restricción pulmonar del 70 al 80%, yo diré, tiene una restricción pulmonar leve. Si tengo del 69 al 60%, mi restricción será moderada. Y si tengo menos del 60, tendré una restricción grave. ¿Sí? ¿Qué enfermedades me producen eso? EPOC. El EPOC está compuesto por dos cosas, bronquitis crónica y enfisema. Pero si yo tengo solamente una restricción del pulmón, ¿qué quiere decir? Que tiene el paciente enfisema o tiene otra situación que genera que el pulmón pierda distensibilidad, que se mueva poco. No necesariamente enfisema, puede ser otro tipo de procesos. Por ejemplo, fibrosis intersticial idiopática. La fibrosis intersticial idiopática hace que el pulmón también se mantenga fibrosada y tenga problemas de funcionalidad. Y entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está valorando la espirometría? Procesos de restricción y vamos a ver qué me mide el FEV1. Creo que hasta aquí nos vamos a quedar para que no nos quedemos a medias. Bueno, vamos a mencionar esto. El volumen expirado en el primer segundo se llama volumen expiratorio forzado en el primer segundo. En condiciones normales debe representar arriba del 80% de la capacidad vital forzada. ¿Sí? Entonces, por debajo de 70 ya es patológico. El FEV1 lo que me dice es que hay procesos obstructivos. Y el FEV2, perdón, y la capacidad vital forzada, lo que me dice es que hay problemas
¿Entendible? Todo bien, doctor. Todo Bueno, bien. seguimos con la proyección. Entonces, ¿qué va a pasar en un paciente que tiene un problema obstructivo? ¿Qué va a pasar? Entonces, el volumen que debe sacar, que va a ser más de un 70% de la capacidad vital forzada, va a ser menor, ¿sí? Entonces, si aquí tenemos la relación, si en esta gráfica tenemos la relación de la capacidad vital forzada en relación al FEV1, que es el volumen expirado forzado en un segundo, y sacamos la relación, pues va a estar en 42%. Tiene menos del 70% del FEV1 en relación a la capacidad vital forzada. Entonces, ¿qué me estará hablando? Que hay una obstrucción. Y en un proceso restrictivo, ¿qué va a pasar? Aquí el FEV1 es mucho mayor, llega a ser un 90%, pero la capacidad vital forzada es de 3.1. Aquí, ¿cómo supe que el paciente tenía una determinada capacidad vital forzada? ¿Cómo lo sé? Que está reducida. Pues recuerden que algunas de ustedes pesarán más de 50 kilos, más de 60 kilos o menos de 50 kilos y medirán más de unos 60, más de unos 70 o menos de unos 50. Entonces, ¿qué pasa con el espirómetro? El espirómetro, lo que yo tengo que hacer es meterle diferentes datos. Obviamente su edad, su peso, su estatura y el sexo. Esas 4 cosas me van a definir cuál es lo esperado en relación a su capacidad vital forzada. Por eso aquí no me puede decir si es bajo la capacidad vital forzada. Seguramente sí, porque al espirómetro lo que me hace es determinar la capacidad vital forzada de acuerdo a su peso, talla, peso, estatura, ¿verdad? Sexo y ¿qué otra cosa? Edad. Y edad, perdón, y edad, exactamente. Entonces, si alguno de ustedes va a Estados Unidos y se compra un espirómetro porque está más barato allá, pues el problema es que van a tener procesos no bien definidos de realizar espirometrías aquí. ¿Por qué? Porque los espirómetros que están vendidos en México están definidos para los latinos y allá para los anglosajones, igual para la Unión Europea. Entonces, no tiene caso comprarse un espirómetro allá cuando puede ser muy barato. El problema es de que todos los datos que a veces ya vienen cargados de un espirómetro, como ya son digitales, ya vienen definidos de acuerdo a nuestra raza, en este caso a ser latinoamericanos. Entonces, el espirómetro me da la cantidad de capacidad vital forzada esperada para las características que ya les comenté. Los valores más importantes, como ya dijimos, es la capacidad vital forzada y el volumen forzado en el primer segundo. Cuando yo tengo esos dos valores, la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en un segundo, yo hago una relación de cada uno, bueno, en este caso del FEV1 sobre la capacidad vital forzada. Esa relación me va a decir el grado, o más bien, si hay obstrucción verdadera o no hay obstrucción. Si vemos la anterior diapositivas, aquí lo que me está haciendo es valorar el porcentaje que tenemos de salida del volumen corriente exhalado forzado en el primer segundo en relación a la capacidad vital forzada. Y eso es lo que hacemos primero. El aparato del espirómetro lo que me va a decir, la capacidad vital forzada de tal paciente es de tanto.
y la relación FEV1 capacidad vital forzada me lo va a dar en porcentaje. Si yo tengo menos de 70%, eso me habla de que hay una obstrucción, como lo vimos en la anterior diapositiva, ¿verdad? Aquí, por debajo de 70, la relación por debajo de 70 me dice que hay una obstrucción, ¿sí? La espirometría no puede medir el volumen residual o la capacidad pulmonar total. En realidad, pues me habla muy poco el obtener la capacidad pulmonar total. O si pudiéramos sacar el volumen residual o la capacidad vital de un paciente, pues me hablaría muy poco. La verdad es que lo que me interesa mucho es saber qué tanta restricción tiene el paciente y qué tanta obstrucción, porque generalmente las enfermedades pulmonares se comportan unas produciendo restricción y otras produciendo obstrucción o realizando los dos componentes, siendo un proceso mixto. Así yo podría dividir con una espirometría a qué tipo de enfermedades se está refiriendo o manifestando el paciente simplemente haciéndole una espirometría. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, Bueno, ¿qué parámetros medimos en una espirometría? Ya dijimos el volumen máximo expirado al hacer un esfuerzo de sacar el aire durante determinados segundos, que generalmente es de 3 a 5 segundos. La capacidad vital forzada va a ser aproximadamente de 3 a 5 litros. O sea, yo debo de tener, de acuerdo a, a mis características que ya habíamos mencionado, peso, edad, sexo y talla, este, un porcentaje determinado por el propio espirómetro. Y yo debo de tener un volumen corriente forzado expirado de más de un 80% en relación a lo que me está calculando la espirometría. O sea que si la espirometría me dice o el espirómetro me calcula que yo debo de tener una capacidad vital forzada de 5 litros, yo debo de exhalar en una forma forzada más del 80% de ese cálculo que ya me hizo el espirómetro. Si no puedo hacer más del 80%, entonces me habla de que mi capacidad vital está reducida. ¿Y eso qué va a pasar? Pues que me hablará de que hay un proceso restrictivo. Después, el aparato lo que me va a hacer es, me va a medir el volumen expirado forzado en el primer segundo de toda esa capacidad vital forzada. En el primer segundo me va a medir qué porcentaje pude haber exhalado durante el primer segundo de esa capacidad vital forzada total. ¿Qué cantidad? Entonces, aquí está la relación que habíamos comentado. Entonces, la relación que se obtiene entre el FEV1 y la capacidad vital forzada nos define si hay patología obstructiva en su estado funcional respiratorio y debe de ser más del 70%. Si tengo más del 70%, no tengo procesos obstructivos, pero si ya tengo menos del 70%, entonces yo ya tengo procesos obstructivos de las grandes y medianas vías aéreas. ¿Sí? Recuerden que hay pequeñas vías aéreas. Bueno, entonces, el flujo expiratorio forzado entre el 25 y 75%, hay otro valor que también nos mide la espirometría simple y la espirometría forzada. Ya dijimos, lo que nos interesa es ver una espirometría forzada. El otro valor es el flujo expirado forzado entre el 25 y 75%. También le llamamos FED 25-75. ¿Y eso qué quiere decir? Es un índice sensible y específico para definir la obstrucción de las vías de pequeño calibre.
Recuerden que la relación capacidad FEV1, capacidad vital forzada, mayor del 70%, me dice que las vías de mediano y gran calibre están normales, pero el flujo expiratorio forzado 2575, que también lo conocemos como FEV 2575, me habla de la obstrucción de las vías de pequeño calibre. Por arriba del 65% es normal. Por debajo del 65% es patológico. ¿Sí? Entonces ya tenemos tres valores importantes que definir. La capacidad vital forzada, el volumen expirado en el primer segundo y el FEV 2575. De la capacidad vital forzada y del FEV1 hacemos una relación para saber si hay obstrucción. El puro FEV 2575 me define la obstrucción de las vías de pequeño calibre. Hasta aquí no vamos con problemas. ¿Todo entendible? Sí, Doc. Bueno, entonces hay muchas enfermedades que me pueden definir los patrones espirométricos restrictivos. Imagínense todas estas enfermedades. Por algo debemos de empezar. Cuando veamos semiología de la respiración vamos a ver que va a ser complicado saber qué patología tenemos. Pues vean cuántas enfermedades hay. Lo que me ayudaría importantemente sí es la clínica, pero me ayuda un espirómetro para definir. Es una probable enfermedad pulmonar de tipo restrictivo. ¿Sí? Estas enfermedades afectan los conductos de vías aéreas respiratorias que transportan el oxígeno y otros gases de fuera del pulmón. Por lo regular causan estrechez y obstrucción en las vías respiratorias. Bueno, la anterior es patrones espirométricos restrictivos. Aquí vemos compromiso alveolar, edema agudo pulmonar, neumopatías alveolares, atelectasias, resección pulmonar, enfermedades intersticiales, lesiones que ocupan el espacio intratorácico, como pueden ser tumores, quistes, derrames, neumotórax, enfermedades que afectan la pared torácica, la cifoscoliosis, traumatismos, toracoplastías, fibrotórax, ¿verdad? Enfermedades neuromusculares, enfermedades extrapulmonares. Miren, un paciente obeso, ¿qué va a pasar? Pues que no puede tener una capacidad vital forzada adecuada. Y eso me va a hablar de que hay un patrón restrictivo. El hecho de que el paciente tenga mucho líquido en el abdomen, como un paciente cirrótico, pues me va a dar problemas en la capacidad vital forzada. Pero si yo ya tengo problemas en la relación FEV1 capacidad vital forzada, entonces esto me va a decir que tengo problemas de obstrucción de las vías respiratorias. ¿Cuáles vías respiratorias? Pues van a depender generalmente si es la relación la que está afectada, las vías respiratorias grandes y de mediano calibre, como pueden ser el asma, el EPOC, la bronquiolitis, las bronquiectasias, ¿verdad? Algún proceso de reacción alérgica que produzca obstrucción de las vías respiratorias, las epiglotitis, el cáncer, los tumores, la traqueomalacia, ¿verdad? Entonces, la espirometría es un estudio muy sencillo y que me ayuda mucho a definir en dónde está el proceso. ¿Es una enfermedad restrictiva o es una enfermedad obstructiva? Indicaciones para la prueba. Bueno, hay muchas indicaciones para realizar estas pruebas, sobre todo la espirometría. En enfermedades pulmonares, por ejemplo, el paciente que tiene tos persistente, disnea, que tiene cianosis, que tiene sibilancias, que tiene hiperinflación torácica, que tiene hipoxemia, que tiene hipercapnia. Ahí cualquiera de estas semiología que ya tiene el paciente y que no podemos definirla clínicamente, estoy obligado a realizarle una espirometría para que yo pueda definir qué es lo que está pasando. También me sirve la espirometría para evaluar la progresión de la enfermedad, para controlar la eficacia de la terapia que yo le estoy dando al paciente, para evaluar a los pacientes preoperatorios en situaciones seleccionadas, para detectar a las personas en riesgo de exacerbación de alguna enfermedad pulmonar,
como son los fumadores o las personas con exposiciones ocupacionales a sustancias tóxicas en las encuestas ocupacionales, para controlar los efectos potencialmente tóxicos de ciertos medicamentos o productos químicos, por ejemplo, la meldorona, el berilio. Ese tipo de sustancias o de medicamentos producen fibrosis pulmonar y me van a dar una mayor restricción. Entonces yo puedo hacerle, antes de iniciar el tratamiento, una espirometría para ver si hay restricción y 3 meses después una de control para ver si está teniendo problemas secundarios a ciertos medicamentos, ¿verdad? Bueno, las pruebas de función pulmonar no están indicadas de otra manera en pacientes sin síntomas. O sea, el paciente que no tiene síntomas respiratorios, pues no tiene caso que se lo haga, a menos que, por ejemplo, lo sean por un proceso de, por ejemplo, los jugadores de fútbol, ¿no? Que requieren valoración completa de su función pulmonar. Ahí, pues, se lo hacemos como un escrutinio para determinar que no vengan comprados con enfermedades pulmonares y que lo limiten en su rendimiento deportivo. Entonces, si un paciente no tiene enfermedad o tiene semiología respiratoria, pues no tiene caso que nosotros lo hagamos. Generalmente la semiología respiratoria que se hace crónica es cuando está más indicado hacerle una espirometría. En procesos agudos respiratorios es de muy poco valor, así que no está muy bien indicado y va a depender mucho de cada criterio médico. ¿En quién está contraindicado la espirometría? En el que tiene probablemente hemoptisis. Habíamos dicho que la semiología respiratoria es principalmente la indicación para una espirometría, pero el que tiene hemoptisis está contraindicado. No debemos de hacerlo. El que tiene neumotórax, el que tiene inestabilidad hemodinámica por secundario a un proceso, por ejemplo, de cardiopatía isquémica, de tromboembolia, ¿verdad? El que tiene procesos de anormalidades de dilatación de las arterias, como pueden ser aneurismas torácicas, abdominales o cerebrales. El que tiene una enfermedad aguda que interfiere en las maniobras, o sea, alguien que tiene problemas para poder realizar la maniobra, no está muy bien indicada el que se le haga el proceso de la espirometría. El que tiene cirugía torácica, tampoco. Contraindicaciones relativas: imposibilidad mental o física para realizar el procedimiento. Los niños a veces son difíciles que hagan esta espirometría, así como los ancianos o los que tienen ya trastornos cognitivos, situaciones en la que existe un aumento de la presión intratorácica, que puede presentar un riesgo, por ejemplo, alguien que tiene antecedentes de tuberculosis, ¿verdad? Que puede tener un riesgo para tener hemoptisis, alguien que tiene neumotórax, angina inestable, infartos al miocardio recientes, aneurismas, desprendimientos de retina, cirugía ocular, cirugía abdominal alta o torácica reciente, el que tiene hipertensión severa que no está controlado, el que tiene una enfermedad pulmonar activa infecciosa, tampoco está muy bien indicado. Durante una crisis de asma grave, pues preferentemente no hay que hacerla. Los impedimentos relativos abundantes son el que el paciente tenga demasiadas secreciones, demasiadas náuseas o que tenga vómitos, ¿verdad? Preferentemente no hay que hacerla. El que tiene traqueostomía, pues evidentemente no se va a poder hacer. El que tiene hemiparesia facial o algunas lesiones bucales, preferentemente no. Bueno, entonces se pide que el paciente a veces pueda evitar ciertas condiciones que impidan el realizar el procedimiento. Por ejemplo, que hayan fumado recientemente o que hayan inhalado beta bloqueadores de acción corta o como el bromuro de ipatropio, que pueden tener un efecto de acción larga, ¿verdad? Los de acción corta pues pueden ser el salbutamol, ¿verdad? Como dijimos, el que haya fumado menos de 4 horas, el que se le debe indicar que no debe llevar ropa excesivamente ajustada, evitar comidas abundantes antes del procedimiento, así como bebidas con estimulantes, ¿verdad? Y por lo menos estar a buen tiempo para estar tranquilos y realizar el procedimiento. Bueno, entonces, un paciente que se realiza una espirometría, ¿verdad? Ya dijimos lo que en un proceso de obstrucción, la velocidad de aire que sale más despacio
la velocidad de aire que debe de salir en forma rápida en procesos obstructivos sale más lento. En pacientes que tienen procesos obstructivos, el volumen de aire que debe entrar dentro de la caja torácica pues es limitado. Así que eso es algo pues, demasiado simple para que podamos entender esta situación. Bueno, aquí tenemos la tabla que nos da el espirómetro. Como vimos, lo que me interesa mucho es la capacidad vital forzada y el FEV1 o el volumen exhalado forzado en el primer segundo. Estos dos parámetros son importantísimos para que de ahí yo pueda definir en cuanto a la relación capacidad vital forzada y volumen expiratorio forzado en el primer segundo, el grado de obstrucción. Como verán, la espirometría me dice lo que el paciente puede obtener y lo que el espirómetro, de acuerdo a las características de cada paciente, me va a referir. Entonces, lo que yo obtengo en relación, por ejemplo, la capacidad vital forzada me dio 2.93 y la referencia del espirómetro es 3.09. Aquí ya me está dando un porcentaje. ¿Cómo estará el porcentaje de la capacidad vital forzada? De acuerdo a lo referido y a lo obtenido, pues está arriba del 95%. Dijimos que arriba del 80% es normal. Y ahora nos iríamos a la relación capacidad vital forzada entre el volumen expirado en el primer segundo. Lo que me está refiriendo el aparato es que debo tener 75.57 y el aparato me da 70. Entonces tengo más del 94%. Ya dijimos que esta relación cuando está baja, menos del 70%, habrá un proceso obstructivo. Entonces, ¿qué está pasando acá? No hay restricción, no hay obstrucción, lo consideramos normal. Pero ¿qué pasa en la relación FEV 25-75? ¿Cuánto dijimos que es lo normal? Arriba de 65%. Y entonces, ¿qué tiene? ¿Tiene obstrucción o no tiene obstrucción? Sí tiene. Tiene obstrucción de las pequeñas vías aéreas. ¿Sí? Generalmente lo que más nos habla de que hay un proceso obstructivo es la relación. Pero recuerden, son las vías aéreas de gran calibre y de mediano calibre. Pero las de pequeño calibre me las da la relación FEV 25-75. ¿Sí? ¿Ya ven cómo es fácil? Está muy sencillo esto. Bueno, entonces, aquí cómo está. Tenemos una relación FEV1 capacidad vital forzada de ¿cuánto? Menos del 70. Entonces, tiene un proceso obstructivo. Y aquí tenemos una capacidad vital forzada que tiene menos del 80. Tiene un proceso restrictivo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, entonces, si yo mido los dos y veo que la capacidad vital forzada, lo normal es arriba de un 80 y aquí tiene menos de 80. Y la relación FEV1 capacidad vital es menos del 70, que tiene un proceso ¿qué? Tiene un proceso mixto. Tiene un proceso mixto. Porque tiene restricción y tiene obstrucción. Como ya aquí me está diagnosticando un proceso obstructivo, entonces voy a valorar el grado de obstrucción. Menos del 80 ya es un grado leve. Ahorita vamos a ver el grado de obstrucción. Si yo ya tengo un proceso obstructivo que es menos del 70, me voy a ver el FEV1 en forma individual. Si tengo 80, al 60% del FEV1 en forma individual es una obstrucción leve. Si tengo del 60 al 40 es una obstrucción moderada. Si tengo del menos del 40 es una obstrucción severa. Y si tengo menos del 30
Es una obstrucción muy severa. ¿Está entendible o no? Sí, doctor. Va de nuez. Si yo tengo capacidad vital forzada arriba del 80, está normal, pero aquí yo tengo la relación baja. Si yo ya la tengo baja, ya sé que hay una obstrucción. ¿Qué grado de obstrucción tendré? Me voy al FEB1 en forma individual. Y aquí me dice, tiene menos del 80. Por lo menos tiene menos, tiene un grado de obstrucción leve. Pero ya tengo menos del 60, moderada. Menos del 40, severa. Menos del 30, muy severa. ¿Sí? Está muy fácil esto, está de párvulos. ¿Qué información nos dan las curvas? También algunos espirómetros no me dan el resultado así. Me lo dan en forma de curvas. ¿Cómo me lo dan? Aquí. Esta es una espirometría normal. El espirómetro siempre me va a dar estos cuadritos en mi cursor. ¿Sí los logran ver, mi cursor? Sí, Bueno, Sí. aquí el espirómetro ya me dice la capacidad vital forzada del paciente. No me pinta la curva, lo que me va a pintar son los cuadritos. Y entonces yo le digo al paciente que haga la maniobra, meta aire, lo más que se pueda, lo más que se pueda, y que lo saque en menos de 5 segundos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si la curva pasa por donde están los cuadritos, que ya previamente el espirómetro me indicó, eso me dice que la espirometría es normal. ¿Sí? Está muy sencillo. Aquí, ¿qué está pasando? El espirómetro ya me pintó los cuadritos de acuerdo a su peso, talla, sexo y edad. Ya me definió cuál es la capacidad vital forzada. Le pido al paciente que haga la maniobra. Algo que es aceptado es que el recorrido de la curva sea cerca de los puntos de referencia. Aquí está cerca de los puntos de referencia. La morfología sea convexa hacia el exterior. O sea, haga una pequeña curva, que la convexidad sea hacia el exterior o hacia afuera y que finalice la curva cerca del punto de referencia. Si ustedes ven la anterior diapositiva, todo pasaba a través de los cuadritos, pero aquí pasa cerca. Eso es aceptable, todavía consideramos una espirometría normal. Si el espirómetro me da curvas, pero si el espirómetro me da esto, eso quiere decir que la técnica que se hizo es de mala calidad y tengo que esperar por lo menos 30 minutos para que vuelva a hacer el procedimiento. Se acepta que con 3 a 5 espirometrías en un mismo evento se considera normal. O sea, más bien se considera como un procedimiento aceptable. No se considera que debe de hacerse más de 5 procesos de hacer la misma maniobra durante el mismo lapso de tiempo. Entonces, con que hagan 3 es suficiente, no más de 5. Aquí tenemos una maniobra de buena calidad, pero ¿qué está pasando? El espirómetro me da los cuadritos definidos. ¿Qué está pasando? Le digo al paciente, haga la maniobra de la espirometría, meta aire, sáquelo forzosamente o forzadamente en menos de 4 o 5 segundos, intente hacerlo y el espirómetro aquí me está marcando las 2 curvas que hizo el paciente. Si ustedes ven, no llegó al punto máximo de la capacidad vital o del volumen total pulmonar, no lo llegó a hacer, ¿verdad? Y tampoco saca en el primer segundo más del 70% y acaba de sacar en poco tiempo. ¿Por qué lo sacó en poco tiempo? Y no, fue poco tiempo, pero no llegó, pues porque seguramente hay una restricción y seguramente debe haber una obstrucción porque llegó a, si ustedes ven la curva, en relación
a toda la curva es como un 50% en el primer segundo. Es como un 50%. Entonces tiene una restricción por no haber llegado la capacidad pulmonar total y tiene un 50%. O sea, tiene un proceso mixto, aunque es de buena calidad el procedimiento que se realizó en el paciente. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos otra curva. Puede ser que una de las tres curvas no sea adecuada. Con que tengamos dos o más bien es suficiente. Entonces aquí el paciente llegó cerca de los puntos, ¿verdad? Cerca de los puntos. Probablemente tengamos una buena capacidad vital forzada, pero ¿qué tanto es la restricción, perdón, la obstrucción que pueda tener el paciente? Pues aquí vemos el primer segundo. Sacó muy poca cantidad. Mete buena cantidad de aire al pulmón, pero lo saca en un porcentaje muy bajo en relación al total de la capacidad vital. ¿Sí? Probablemente aquí tenga una obstrucción muy severa. Mucho de esto es a ojo de buen cubero, ¿eh? Es poco a poco van teniendo procesos para que vayan, bueno, curvas para que vayan entendiéndola. Aquí, ¿qué pasa? Cerca de la curva, los puntos pasan. Bueno, la curva pasa cerca de los puntos, pero aquí muy lejos del punto medio. Entonces, ¿qué pasó? Es probable que tenga un buen llenado pulmonar, pero una salida muy poca en el primer segundo de la capacidad vital forzada. Probablemente aquí tenga un proceso obstructivo. Y aquí, al contrario, aquí mete muy poco volumen al nivel de la capacidad pulmonar total y obviamente pues su capacidad vital será muy disminuida. Obviamente aquí tiene una restricción severa, pero si ustedes ven, tal vez en el primer segundo saque una cantidad suficientemente mayor, más del 70%, pero la capacidad vital forzada está muy reducida, de acuerdo a los puntos verdes que me da el espirómetro. Entonces, estas interpretaciones es cuestión de un poco de pericia, de que ya tenga pues, una familiaridad con estas curvas. Pero en general, los espirómetros ya me dan valores definidos, como las primeras espirometrías que les puse. Sí, aquí son otras curvas. No nos vamos a meter mucho en ellas porque también son un poco complicadas. Entonces, generalmente el espirómetro que me da este tipo de curvas, ¿verdad? También me da la capacidad vital total del pulmón, la capacidad vital total del pulmón, ¿verdad? Y le pedimos que haga también lo mismo, que inspire rápido. Esta curva que me está dando el espirómetro ya me la define de acuerdo al peso, talla, edad y sexo. Y lo que yo debo de ver es que la curva debe tener un ascenso rápido y mantenido para decir que tiene una capacidad vital forzada normal. Aquí, ¿qué pasa? Hay un ascenso rápido, pero está muy limitado. Si ven la anterior, aquí tiene casi 4 litros y aquí, de acuerdo a lo que me está calculando el espirómetro, tiene 2.5. Seguramente este paciente tiene una capacidad vital forzada muy disminuida. Puede tener un ascenso rápido, pero la capacidad vital está bastante limitada. ¿Qué pasa en los procesos obstructivos? Aquí el paciente mete mucho aire, pero tiene un ascenso lento. Podrá tener muy buen volumen corriente inspirado, pero
entra demasiado lento. Los procesos obstructivos no nada más se dan en la fase expiratoria, también se dan en la fase inspiratoria. Los más sensibles son las fases expiratorias. Y aquí tiene un proceso mixto, ¿verdad? Tiene poco volumen corriente total o volumen total pulmonar y es muy lento el ascenso. Entonces, es probable que este paciente tenga una capacidad vital forzada reducida con un proceso obstructivo presente. Y aquí me lo están dando como un problema mixto. ¿Sí? Bueno, entonces les traje estas diapositivas, pero generalmente los espirómetros actuales, esto lo hacen más bien los espirómetros ya viejitos. Generalmente los espirómetros actuales dan los resultados como las primeras espirometrías que les enseñé. Ya me dicen las espirometrías definidas por número, como es esta. Lo que sí hay que aprenderse es qué significa cada una de ellas. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. ¿No? Bueno, entonces vamos a terminar con este tema. Es un tema pequeñito, vamos a empezar con el siguiente, que es gasometría arterial. Eso es importante que lo tomen en cuenta, porque generalmente casi la gasometría arterial la vemos poco. Si se va la conexión, se las vuelvo a enviar en unos 9 minutos. Entonces, ¿qué es la gasometría arterial? Es un examen de gases que es sin duda el estudio de función pulmonar más extensamente usado en la clínica, debido a que evalúa en forma precisa el intercambio de gases. Ya vimos que la espirometría lo que me dice es la función de ese fuelle, de ese pulmón, qué tanto se distiende, qué tanto volumen mete y qué tanta la vía aérea puede estar permeable. Pero la gasometría básicamente lo que me dice es qué tanto intercambio de gases tenemos. El uso más frecuente que se da a sus resultados son la evaluación de la presencia de hipoxemia e hipercapnia. O sea, un paciente que tiene insuficiencia respiratoria, es importante que yo determine a través de una gasometría. Alguien que yo tengo la posibilidad clínica de que el paciente tenga insuficiencia respiratoria, le tengo que hacer una gasometría, una gasometría. ¿Sí? También estos estudios, sobre todo la gasometría, me determinan qué tan desequilibrado en el equilibrio ácido-base está presente. ¿Sí? Entonces, la gasometría es de gran utilidad porque me ayuda mucho a definir cómo está la difusión de gases y qué tan equilibrado está el equilibrio ácido-base. Ahorita vamos a entender. El examen de gases arteriales debería ser efectuado precozmente ante la simple sospecha de insuficiencia respiratoria aguda o del desequilibrio ácido-base, pues no se debería esperar a que aparezcan síntomas de hipoxemia e hipoxia, ya que estos son muy inespecíficos. Comparten mucho de los datos de hipoxemia o hipercapnia a algunas otras patologías, pero si en mi mente está que el paciente tiene posibilidad de que tenga una insuficiencia respiratoria o desequilibrio ácido-base, yo le voy a tomar una gasometría. ¿Sí? Bueno, ahorita les mando el link para que sigamos.